Hoy vamos a explorar una de las peores pesadillas que cualquiera puede enfrentar, el miedo al acampar. Imagina salir a disfrutar de la naturaleza, esperando momentos de tranquilidad y diversión, solo para encontrarte en un estado de pánico absoluto. Prepárate para descubrir 7 historias aterradoras de viajes de campamento reales que terminaron horriblemente, donde el peligro no vino de lo sobrenatural, sino de personas perturbadas, peligros ocultos y eventos misteriosos que te harán pensar 2 veces antes de volver a acampar. Así que, enciende la fogata, revisa bien tu tienda de campaña y asegúrate de estar completamente solo mientras ves este video. Y antes de tener que pedir ayuda, suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta. Esto ayuda mucho al canal y te asegura que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. Comencemos. 1. El Sendero Prohibido. En agosto de 2019, un grupo de amigos decidió hacer un último viaje antes de que terminaran sus vacaciones universitarias. Su destino fue una región aislada del bosque de Blackwood, cerca de la ciudad de Stirling, Escocia. La zona era conocida por su belleza natural y sus numerosos senderos que se extendían kilómetros. Sin embargo, un sendero en particular tenía mala reputación entre los lugareños, el llamado Sendero Prohibido. El sendero había sido clausurado oficialmente por la policía local 5 años antes tras una serie de incidentes violentos que involucraron a campistas y mochileros. Informes de ataques inexplicables aterrorizaron la región, dejando a las víctimas con heridas graves y profundas secuelas emocionales. Los medios locales de la época sugirieron ataques de animales salvajes, pero las víctimas sobrevivientes insistieron en que sus atacantes eran humanos, aunque nunca fueron identificados. Ignorando las señales de advertencia y los carteles desgastados por la lluvia y el mal tiempo, Liam, Jenny, Kyle, Sophie y Marcus acamparon a pocos metros del inicio del sendero cerrado. El grupo se rió de las leyendas urbanas, convencidos de que eran exageradas para ahuyentar a los turistas curiosos. La primera noche transcurrió en paz, con conversaciones y risas alrededor de la fogata, mientras compartían historias y planes para el futuro. La sensación inicial fue de absoluta tranquilidad, pero algo cambió a la mañana siguiente. Jenny se despertó temprano y notó que algunas pertenencias personales habían desaparecido misteriosamente. Cosas pequeñas, como una linterna y un par de botas, pero suficientes para causar incomodidad. Liam intentó calmar al grupo, alegando que quizás un animal había robado los objetos durante la noche. Decidieron olvidar el asunto y seguir con sus planes. Pasaron el día explorando los alrededores, curiosos por entender por qué el sendero se consideraba peligroso. En el camino, se encontraron con extrañas señales talladas en los árboles y cuerdas atadas estratégicamente que bloqueaban ciertos caminos. Sophie, visiblemente incómoda, sugirió que regresaran al campamento, pero Marcus insistió en seguir adelante, atraído por el misterio que rodeaba el lugar. A medida que avanzaban, los amigos comenzaron a darse cuenta de que los observaban. Movimientos rápidos entre los árboles y ruidos apagados acompañaban sus pasos. Kyle, siempre racional, intentó restarle importancia a la situación, pero pronto el grupo se topó con algo que les heló la sangre. Una choza destrozada, manchada con lo que parecía sangre seca, medio escondida entre la espesura de los arbustos. En ese momento, todos acordaron regresar al campamento de inmediato. De regreso, los ruidos a su alrededor se intensificaron. Parecía como si algo o alguien se acercara cada vez más rápido, siguiéndolos en paralelo a través del denso bosque. Al llegar al campamento, lo encontraron todo destruido. Tiendas de campaña destrozadas, provisiones desperdigadas y un mensaje grabado en el suelo con letras irregulares y amenazantes. Quedan advertidos. El pánico se apoderó del grupo. Decidieron abandonar el lugar de inmediato, a pesar de que la oscuridad se acercaba rápidamente. Pero al intentar regresar por el camino original, se dieron cuenta de que las marcas que habían hecho habían sido borradas o desplazadas. Estaban completamente desorientados. A medida que avanzaba la noche, el grupo oyó voces a lo lejos, susurrando sus nombres en tonos burlones y amenazantes. Marcus intentó pedir ayuda, pero los ecos distorsionados del bosque hacían parecer que su voz era absorbida por la maleza, impidiendo cualquier comunicación con el exterior. Agotados, decidieron buscar refugio y esperar hasta el amanecer. Fue entonces cuando oyeron el inconfundible crujido de ramas, muy cerca de ellos. Una figura emergió lentamente de las sombras. Vestía ropa oscura, camuflada por el barro y las hojas, y sostenía un viejo machete que brillaba tenuemente a la luz de la luna. El hombre no dijo ni una palabra. Simplemente observaba a sus amigos con ojos fríos e inexpresivos, bloqueando la salida más obvia. Antes de que pudieran reaccionar, otro hombre, igualmente silencioso, apareció tras ellos. Rodeados, no tuvieron más remedio que correr desesperadamente hacia el bosque. La huida duró horas, con sus perseguidores siempre cerca, invisibles,
pero presentes a través de sonidos y rápidos movimientos en las sombras. Finalmente, cerca del amanecer, los amigos llegaron a un camino rural y fueron rescatados por un granjero local que pasaba por allí. La policía investigó la zona, pero no encontró rastros claros de los atacantes. Solo se encontraron las tiendas de campaña destruidas y algunas pertenencias personales esparcidas por el sendero. Los lugareños insisten en que el territorio está protegido violentamente por personas que no quieren visitantes cerca, posiblemente involucradas en actividades ilegales o simplemente aisladas de la sociedad por decisión propia. Los amigos nunca regresaron al lugar, pero las cicatrices de aquella noche permanecieron con ellos, no solo físicas, sino también como recuerdos inquietantes y preguntas sin respuesta. A día de hoy, el sendero permanece cerrado, y señales desgastadas aún advierten a los aventureros del peligro mortal que acecha en las sombras del bosque de Blackwood. 2. La hoguera vigilada. En junio de 2017, una escuela tradicional de York, Reino Unido, organizó una excursión para un grupo de estudiantes de secundaria. El destino fue el bosque de Kielder, situado en el norte de Inglaterra, cerca de la frontera con Escocia. La región, con su vasto lago artificial y su denso pinar, se consideró ideal para campamentos educativos, lejos del bullicio de la ciudad y con amplio espacio para actividades grupales. Había 24 estudiantes, acompañados por 3 profesores y 2 consejeros contratados. Entre ellos se encontraba Isla, de 17 años, quien mantuvo un diario detallado del viaje desde el principio. El tercer día de campamento, la profesora a cargo, la señorita Parker, organizó una noche de cuentos alrededor de la fogata. Los jóvenes se turnaron para contar leyendas urbanas e historias de miedo, mientras los consejeros vigilaban el campamento. Alrededor de la medianoche, se les dijo a todos que regresaran a sus tiendas. Isla se despertó poco antes del amanecer con una sensación inusual: silencio. Ni los sonidos normales del bosque ni los de sus compañeros durmiendo, solo un silencio denso, casi opresivo. Al salir de la tienda, notó algo esparcido alrededor de la fogata. Eran instantáneas. En cada una, un estudiante dormía. Algunas mostraban rostros en primer plano. Otras mostraban tiendas abiertas con estudiantes inconscientes en posiciones vulnerables. Conmocionada, Isla despertó a la señorita Parker, quien rápidamente reunió a todos. Las fotos eran recientes, claramente tomadas de madrugada. Algunas aún estaban húmedas, como recién reveladas. La escuela había prohibido el uso de cámaras durante el viaje, y ninguna de las imágenes se había tomado con celulares ni con equipo autorizado. El profesor intentó calmar a los alumnos, diciendo que podría ser una broma. Pero la incomodidad era evidente. Decidieron adelantar el desayuno y reorganizar el horario del día. Sin embargo, uno de los monitores, llamado Steve, informó algo aún más inquietante. Durante su guardia, no notó ningún movimiento extraño. Juró que nadie había salido del campamento esa noche. A última hora de la mañana, Isla y su amigo Ben decidieron explorar los alrededores en busca de una explicación. A unos 200 metros del área principal, encontraron un pequeño círculo de piedras con restos de ceniza y otro fuego extinguido. Junto a él, un trozo de tela roja y un cuaderno sucio y roto con notas inconexas con letra temblorosa. Frases como "no saben que estoy aquí y espero que esta vez me vean" se repetían, junto con dibujos de ojos, tiendas de campaña y árboles. Le llevaron los artículos a la señorita Parker, quien inmediatamente avisó por radio a la administración de la escuela. Se decidió que el grupo regresaría al pueblo al día siguiente, pero esa noche dormirían todos juntos en el refugio improvisado de lona en el centro del campamento, rodeados de los adultos. Durante la noche, Isla, incapaz de dormir, decidió escribir en su diario. Fue entonces cuando oyó pasos rápidos fuera del refugio. Pensando que era un animal, intentó ignorarlo. Pero los pasos se detuvieron justo detrás de la lona donde yacía. Entonces, apareció una silueta, proyectada por la tenue luz de la luna. Era humano. Permaneció inmóvil, observando. Contuvo la respiración. Pasaron minutos antes de que la figura se alejara en silencio. Por la mañana, se exhibieron nuevas fotos alrededor del lienzo central. Ahora mostraban al grupo durmiendo acurrucado, incluyendo a Isla con el diario en la mano. Esta vez, la administración de la escuela contactó a la policía local. Las autoridades llegaron en menos de 2 horas, con perros rastreadores y equipo de búsqueda. Registraron la zona y encontraron, escondido entre los árboles, un refugio improvisado hecho con mantas sucias, restos de comida y docenas de rollos de película y cámaras instantáneas. En una pared improvisada de madera, habían pegado varias fotos de estudiantes de diferentes escuelas, algunas ya descoloridas, todas tomadas de noche. El análisis reveló que el hombre llevaba viviendo allí al menos 2 años. Fue identificado como Gary Hans. Es trabajador de mantenimiento de un antiguo centro juvenil que operaba cerca del bosque en la década de 1990.
Tras ser despedido por comportamiento inapropiado con menores, desapareció por completo. Nunca más se le vio en público, pero al parecer vigilaba campamentos escolares. A pesar de la estructura encontrada, Gareth nunca fue localizado. El bosque se consideró seguro tras una investigación exhaustiva, pero la escuela nunca volvió a organizar excursiones. Años después, Isla publicó un artículo sobre el incidente y reveló algo que nunca antes había contado. En una de las fotos encontradas esa mañana, además del grupo, había alguien tumbado entre los estudiantes. Un rostro envejecido, con los ojos abiertos, apoyado en los sacos de dormir, mirando directamente a la cámara. Ella jura que esa persona no era parte del viaje. Free Bandera. El incidente tuvo lugar en el verano de 2016, cerca de Thunder Bay, una remota región boscosa del noroeste de Canadá. Un grupo de Boy Scouts de Toronto, acompañados por 2 líderes experimentados, emprendió una expedición de 5 días. El viaje formaba parte de un programa nacional de supervivencia en la naturaleza. Todos los jóvenes tenían entre 13 y 16 años, a pesar de su inexperiencia en largas caminatas, les entusiasmaba la idea de acampar en un lugar apartado, lejos de la tecnología y la civilización. La ruta estaba planeada para atravesar una zona llamada Red Pinery, una vasta extensión de denso bosque surcado por estrechos ríos y conocido por su diversa fauna. Al tercer día, una fuerte tormenta azotó la zona. Árboles caídos bloquearon los senderos y dañaron el equipo de navegación del grupo. Los 2 adultos intentaron orientarse, pero con sus mapas inservibles y sus brújulas mojadas, pronto se dieron cuenta de que estaban completamente perdidos. Al final del día, con la comida escaseando y las baterías de sus radios agotadas, decidieron lanzar una bengala roja al cielo. El objetivo era alertar a los equipos de rescate o cazadores de la zona. Esperaban que alguien la viera y la ayuda llegara en cuestión de horas. Pero cuando llegó el rescate, no era el tipo de ayuda que esperaban. A la mañana siguiente, un hombre solitario apareció en las afueras del campamento improvisado. Llevaba botas de cuero desgastadas, una chaqueta de camuflaje manchada de barro y un rifle antiguo colgado al hombro. Dijo llamarse Elías y que llevaba años cazando en la zona. Al principio, parecía amable. Dijo que había visto la bengala y que había venido a ayudar. Pero a medida que la conversación avanzaba, empezó a arrastrar las palabras. No dejaba de preguntar cuántos eran, si sus radios funcionaban, si alguien más conocía su ubicación. Su mirada era demasiado fija y su sonrisa parecía forzada. El líder del grupo, el señor Anderson, intentó mantener la conversación amena, agradeciéndole su ayuda y diciendo que los rescatistas podrían haber captado ya la señal. Elías se ofreció a llevar a uno de los chicos a una cabaña cercana, donde supuestamente había una vieja línea telefónica. Anderson se negó, diciendo que nadie se separaría del grupo. El cazador insistió, con la voz cada vez más seca y la sonrisa desvaneciéndose. Al darse cuenta de que el grupo sospechaba, simplemente se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. El alivio duró poco. Esa noche, mientras los scouts dormían, ruidos extraños comenzaron a rodear el campamento. Ramas que se rompían, pasos rápidos, silbidos provenientes de diferentes direcciones. Cuando Anderson y el otro adulto, Michael, salieron con linternas a investigar, encontraron una de las mochilas rebuscada y huellas recientes en el campamento. Al día siguiente, decidieron mudarse. Caminaron durante horas hasta encontrar un terreno elevado y seco, y acamparon allí. No había señales de ayuda. La tercera noche, lanzaron otra bengala, esta vez en dirección contraria. Era Elías. Observaba desde lejos, como para advertirles que seguía allí. Por la mañana, encontraron huellas alrededor de las tiendas, esta vez con extrañas marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado un objeto metálico. La tensión se apoderó de los chicos. Los adultos se turnaban para vigilar, pero sabían que estaban a merced de alguien que conocía el bosque mucho mejor que ellos. La cuarta noche, uno de los chicos, Aaron, desapareció. Su tienda estaba abierta, pero no había señales de forcejeo. Solo un rastro de huellas que conducía al río. Anderson y Michael siguieron el rastro durante casi 1 kilómetro hasta que encontraron un trozo de la camisa del chico enganchado en una rama. Pero no había nada más. Decidieron tenderles una trampa. Usaron una de las radios, que aún funcionaba a corta distancia, para emitir un ruido constante, simulando comunicación. Escondieron el dispositivo en un claro y montaron guardia a distancia. A las 3 de la madrugada, oyeron pasos. Elías apareció, mirando a su alrededor como si buscara algo. Se acercó a la radio y se quedó allí unos minutos. Luego sacó una navaja curva del bolsillo y la clavó en el receptor. Antes de irse, miró directamente hacia donde se escondían, como si supiera exactamente dónde estaban. A la mañana siguiente, Anderson decidió que no podían esperar más.
Basándose en viejas indicaciones, calcularon la dirección del río principal y emprendieron una marcha forzada, sin apenas descansar. Tras casi 2 días de agotadora caminata, fueron encontrados por un equipo de búsqueda de guardabosques. Aaron nunca fue encontrado. El caso fue reportado como desaparecido en una zona remota. Elías tampoco fue localizado, aunque surgieron varios informes después del incidente, con relatos similares de un hombre solitario que acosaba a grupos perdidos en el mismo bosque. Hoy en día, la zona de Red Pine Ridge está restringida a grupos escolares. Y la regla entre los Boy Scouts locales es clara. Si lanzas una bengala, asegúrate de identificar a quién intentas atraer. Hola a todos, ¿se sienten seguros ahí fuera o alguien más tiene miedo de salir de su tienda de campaña por la noche? Estas historias de acampadas son realmente escalofriantes, ¿verdad? Si te está gustando este vídeo lleno de suspenso y misterio, aprovecha para suscribirte rápidamente al canal y dejar tu like. Es un gesto sencillo, pero que realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a traer más historias perturbadoras como estas. 4. El Parque Estatal. A principios de abril de 2018, 4 amigos de la universidad, Cayum, Jasmine, Elliot y Priya, decidieron acampar en el antiguo Parque Estatal Coldwater, a las afueras de Great Falls, Montana. El parque había estado cerrado oficialmente desde el verano anterior por supuestas reparaciones estructurales tras problemas con deslizamientos de tierra e infraestructura. Pero los informes de los residentes locales sugerían lo contrario, que algo extraño había ocurrido allí meses antes, y que el personal directivo del parque había desaparecido misteriosamente poco antes del cierre. Cayum era el más escéptico del grupo. Para él, todo eran chismes para ahuyentar a los curiosos. Había encontrado un viejo mapa de senderos del parque, y usando el GPS sin conexión, trazó una ruta para acampar cerca del antiguo mirador de piedra, una zona apartada con vistas panorámicas del bosque. El grupo entró al parque por el lado este al anochecer. Evitaron la entrada principal, donde letreros oxidados y una valla improvisada advertían del cierre. Tras una caminata de 2 horas, llegaron al lugar previsto y acamparon. A pesar del ambiente tranquilo, Jasmine notó que algunos árboles cercanos estaban marcados con pintura roja. Elliot, estudiante de biología, comentó que esto solía hacerse para señalar árboles enfermos. Pero las marcas parecían más recientes de lo que deberían. La primera noche, mientras cenaban alrededor de la fogata, oyeron un crujido profundo proveniente del bosque. Priya, sobresaltada, dijo haber visto una silueta fugaz entre los árboles. Cayum se burló, diciendo que debía ser un ciervo o quizás un coyote curioso. Pero la tensión aumentó cuando, por la mañana, encontraron una cuerda discretamente atada entre 2 árboles en el camino de regreso. Una trampa simple pero efectiva. Decidieron explorar un edificio abandonado que habían visto a lo lejos, medio oculto por la vegetación. Era un antiguo cobertizo de mantenimiento del parque, parcialmente quemado. Dentro, encontraron viejos registros de empleados, herramientas oxidadas y un archivador con documentos parciales sobre un incidente nunca antes reportado. Una serie de crisis nerviosas entre guardabosques, seguidas de actos violentos y ataques de paranoia. El informe finalizó abruptamente con la recomendación de remoción total y secreto. Antes de que pudieran abandonar el lugar, oyeron pasos acercándose. Se escondieron tras un tabique caído. 2 hombres pasaron, ambos vestidos con uniformes de patrulla muy viejos, sucios y descoloridos. Uno de ellos murmuraba para sí mismo, repitiendo frases sobre preservación e invasores. El grupo esperó a estar lejos antes de huir de vuelta al campamento. Pero al llegar, todo estaba destruido. Las tiendas habían sido saqueadas, las mochilas habían sido acuchilladas y el mapa había sido arrancado de la mochila de Cayum. Junto a la fogata, encontraron una nota escrita a mano en un papel viejo. Vuelvan por donde vinieron. Esta tierra es nuestra. Sin GPS, decidieron dirigirse directamente a la carretera. Pero con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que los seguían. En ciertos momentos, oyeron silbidos cortos, como una especie de código entre los perseguidores. Jasmine cayó en una trampa y se torció el tobillo. Tuvieron que improvisar una camilla con ramas para transportarla. Al anochecer, encontraron un refugio improvisado en un claro, aparentemente usado por los propios cazadores. Dentro, había restos de comida fresca y una pared de madera con fotos antiguas de visitantes del parque. Algunas tenían las caras pintadas con pintura negra. Una era de Priya, claramente tomada el día anterior. Sin tiempo para comprender cómo los habían fotografiado, oyeron fuertes pasos afuera. Elliot se escabulló por una rendija para hacer ruido y disuadir a los perseguidores. Funcionó, temperament. Mientras los demás corrían con Jasmine, Elliot desapareció. En un momento desesperado durante la huida, Cayum encontró una vieja torre de observación camuflada por la densa vegetación. Subió con dificultad y, al llegar a la cima, intentó encender la radio de la cabina,
pero no tenía energía. Revisando los armarios, encontró más documentos olvidados, entre ellos, relatos manuscritos de empleados que afirmaban estar siendo acosados por alguien entre ellos. Varios describían el extraño comportamiento de un ex empleado llamado Randall Bowers, quien había desaparecido tras incendiar uno de los barracones en 2017. Una foto del rostro de Bowers mostraba a un hombre calvo, con la mirada fija, vestido con uniforme de patrulla. Minutos después, Callum vio movimiento en el suelo del bosque. Dos hombres se acercaban a la torre. Uno de ellos, el más alto, tenía la misma apariencia que el de la foto. Callum se escondió bajo el suelo de la torre y permaneció inmóvil. Oyó pasos subiendo los primeros escalones, pero entonces los perseguidores se dieron por vencidos y se alejaron en silencio. A la mañana siguiente, Callum logró encontrar a Priya y Jasmine, quienes se habían escondido tras una formación rocosa. Con Jasmine aún herida, siguieron el cauce de un río viejo y seco, que los condujo al extremo sur del parque, donde encontraron una cerca de alambre rota. Caminaron durante horas hasta llegar a un camino de tierra y finalmente se encontraron con una patrulla forestal local. Elliot nunca fue localizado. Las búsquedas oficiales del parque revelaron evidencia de actividad reciente, senderos camuflados y equipo improvisado. Ningún documento del parque menciona los nombres de los empleados involucrados en los brotes. El nombre de Randall Bowers nunca apareció en los registros oficiales. El parque estatal Coldwater permanece cerrado hasta el día de hoy. Pero los lugareños juran que a veces se oyen silbidos y voces en el bosque al anochecer. Quienes los oyen no suelen ir a verlos. 5. La isla olvidada. En el verano de 2015, un grupo de 5 amigos canadienses decidió acampar en una isla remota del lago Nipigon, Ontario. Graduados de la misma escuela secundaria de Thunder Bay, mantenían la tradición de los viajes anuales desde la secundaria. Este año, buscaban algo diferente, un lugar sin señal de celular, sin electricidad y lejos de cualquier contacto con el mundo exterior. Eligieron una pequeña isla sin nombre, cartografiada solo en antiguos registros de pescadores locales y ubicada a unas 2 horas en canoa del último puerto deportivo conocido. Sus amigos, Caleb, Jenny, Marcus, Riley y Tom, organizaron el viaje con mucha antelación. Empacaron tiendas de campaña, provisiones para 5 días y 2 canoas reforzadas. Llegaron a la isla una tarde tranquila, rodeados únicamente por el sonido de las aguas tranquilas y el suave susurro de los árboles. La primera noche transcurrió con tranquilidad. Acamparon en un claro cerca de la playa y encendieron una fogata. Conversaron hasta altas horas de la noche, disfrutando del aislamiento absoluto. Sin embargo, Riley mencionó haber visto algo extraño a lo lejos, al otro lado de la isla. Una estructura que parecía una cabaña cubierta de vegetación. Les pareció curioso, pero la dejaron para explorar al día siguiente. A la mañana siguiente, Marcus y Jenny fueron a investigar la supuesta cabaña. Encontraron una estructura rudimentaria de madera podrida y placas de metal oxidadas. No parecía habitada, pero había objetos extrañamente bien organizados. Frascos de vidrio llenos de insectos, un espejo roto colgando de un hilo y páginas de revistas viejas pegadas a las paredes. Un trozo de tela con citas garabateadas a bolígrafo colgaba como una cortina. Una de las citas decía: «No te vayas. Odia los cambios». Mientras exploraban la parte trasera de la cabaña, notaron finas huellas en la tierra, como si alguien caminara en círculos alrededor de la casa. Curioso, Caleb decidió intentar seguirlas. Las huellas eran pequeñas y profundas, lo que indicaba que alguien era ligero y que llevaba allí mucho tiempo. Encontraron pequeños huesos de animales dispuestos en círculos y una caja de madera semienterrada. Dentro de la caja había fragmentos de fotos rotas y cartas antiguas, todas de los años 70 y 80, escritas por diferentes personas, pero que siempre terminaban con la misma frase: «Te extraño. Vuelve pronto». Al regresar al campamento, informaron lo que habían visto. Caleb quería volver y verlo con sus propios ojos. Pero al llegar, encontraron la puerta de la cabaña bloqueada con alambre. No estaba allí antes. Decidieron no forzar la entrada y regresaron antes del atardecer. Esa tarde, empezaron a sentirse vigilados. Jenny notó marcas recientes de clavos en los árboles cerca de su campamento, como si alguien hubiera pasado la noche marcando la zona. Durante la cena, oyeron rocas rodar por la playa y un silbido bajo, repetido 3 veces. Esa noche, el grupo se despertó con un fuerte crujido proveniente de la orilla. Corrieron a la playa y encontraron una de las canoas completamente destrozada. Estaba partida por la mitad, con los costados abollados como si alguien hubiera usado un mazo. La otra canoa había desaparecido. La desesperación empezó a apoderarse de ellos. No había señal, ni transporte, ni certeza de estar solos. Decidieron turnarse para vigilar y rehicieron la fogata. En medio de la noche, Riley, durante su turno,
Vio una figura de pie entre los árboles, observando. Gritó, despertando a los demás. Pero cuando todos miraron, la figura había desaparecido. A la mañana siguiente, intentaron improvisar una balsa con ramas, pero sus esfuerzos fueron en vano. El lago era grande y profundo, y la corriente podría arrastrarlos fácilmente a la deriva. Jenne sugirió intentar caminar por el borde de la isla hasta encontrar otra salida. En el camino, encontraron huellas que no eran suyas, descalzas, con los dedos muy separados, como de alguien que no hubiera usado zapatos en mucho tiempo. También encontraron pequeños amuletos colgando de las ramas, hechos de cabello humano y retazos de tela sucia, claramente recientes. A media tarde, mientras intentaba sacar agua de un pequeño arroyo, Marcus vio un montón de huesos de animales y trozos de fruta podrida dispuestos en círculos. Entre los huesos, un collar hecho con chapas de botellas y trozos de dientes humanos colgaba de una rama baja. El mensaje era claro, no estaban solos. Al regresar al campamento, encontraron sus tiendas de campaña desmanteladas y dispersas. En el centro del claro, alguien había formado un círculo de piedras con uno de sus sacos de dormir dentro, como si fuera una ofrenda. Caleb, el más racional, intentó tranquilizarlos. Pero para entonces, todos estaban convencidos de que alguien llevaba mucho tiempo viviendo en la isla. La tercera noche, oyeron susurros fuera de sus tiendas. Palabras inconexas, pronunciadas en un tono suave, casi infantil. Uno de ellos, Tom, salió con una linterna para intentar ver algo y desapareció. Lo buscaron toda la mañana hasta que encontraron su ropa colgada en una rama, como si la hubieran dejado allí con cuidado. Desesperados, decidieron examinar la cabaña por última vez. Consiguieron derribar la puerta y, dentro, encontraron una especie de altar improvisado, lleno de objetos personales recientes, incluyendo la pulsera de Tom y fotos del grupo tomadas al principio del viaje, fotos que ninguno de ellos había tomado. En el suelo, una nota con letras torcidas: la compañía nunca se va. Ahora son parte. Decidieron que si no los rescataban al día siguiente, intentarían nadar en grupo por la mañana, a pesar de los riesgos. Durante la noche, se refugiaron todos juntos en un rincón protegido del claro. Al amanecer, avistaron una canoa en el lago. Un pescador local pasaba por allí y notó señales de humo. Inmediatamente ayudó a rescatar a los 4 supervivientes. La policía regresó a la isla al día siguiente, pero no encontró rastro de Tom. En un compartimento subterráneo improvisado, encontraron huesos humanos antiguos y objetos personales que no pertenecían al grupo. Nada que pudiera relacionarse directamente con la desaparición de Tom. La isla, a pesar del incidente, nunca se cerró oficialmente. Pero los pescadores de la zona afirman que los peces han desaparecido. Y que, a veces, se puede ver una figura de pie entre los árboles, mirando hacia la orilla, como esperando compañía para otra noche. Six Monitor. En el verano de 2018, el campamento Timber Valley en Vermont, Estados Unidos, reabrió sus puertas para una nueva temporada. Famoso por sus caminatas, piragüismo y noches de fogata, el campamento había sido dirigido durante décadas por la familia Silverstein, conocida por su rigurosa seguridad. Pero ese año comenzó de forma diferente. Tras la renuncia de uno de los monitores en el último minuto, se incorporó rápidamente al equipo un nuevo empleado. Derek Holmes, de 22 años, estudiante de psicología y ex-scout Águila. Derek llegó a última hora de la tarde, en el autobús con otros consejeros y unos 30 adolescentes. Era tranquilo, pero parecía responsable. Antes de cenar, se le vio hablando con el director, recibiendo instrucciones sobre el turno de noche, patrullaría las tiendas de campaña y revisaría los dormitorios de los chicos. A las 11 de la noche, todos los campistas ya estaban acostados y el silencio invadió el campamento, rodeado de un denso bosque. Fue la primera y última noche que vieron a Derek. A la mañana siguiente, la supervisora Megan notó la ausencia del nuevo consejero. La cama de Derek estaba hecha, su casillero cerrado con llave, pero faltaba su linterna. La directora supuso que se había ido solo. No sería el primero en abandonar el ritmo frenético del campamento. Pero Megan presentía algo extraño. El libro de registro, donde todos los consejeros registraban los eventos de la noche, tenía una página arrancada. La rutina continuó como siempre. Los adolescentes intentaron ignorar los rumores entre los adultos y disfrutaron de su tiempo libre. Pero el ambiente era diferente. Los campistas murmuraban sobre la desaparición, los monitores estaban preocupados y los padres llamaban antes de lo habitual para enterarse de las noticias. La segunda noche, uno de los chicos se despertó gritando, diciendo que había visto a un hombre parado afuera de la tienda, iluminado por los destellos de las linternas. Megan fue a revisar, pero no encontró nada más que huellas borrosas en el suelo húmedo. El episodio asustó a todos, y los chicos pasaron el resto de la noche durmiendo juntos en la cafetería.
En los días siguientes, los incidentes extraños comenzaron a multiplicarse. Se encontró una botella de agua con tierra dentro, como si alguien la hubiera enterrado. La ropa desapareció y reapareció doblada, pero en lugares completamente diferentes, como encima del tanque de agua o dentro de la caja de herramientas del campamento. 3 chicas juraron haber oído a alguien caminar alrededor de la tienda a las 3 de la mañana, y uno de los chicos encontró una muñeca de trapo, hecha con retazos de camiseta y cabello humano, colgada de un árbol cerca del baño común. La tensión se intensificó aún más al tercer día, cuando Megan encontró grandes huellas de pies descalzos detrás del comedor, muy cerca de la ventana. Se dio cuenta de que las luces de emergencia se habían apagado manualmente durante la noche. Se lo comentó a Ashley, quien recordó haber visto a un joven extraño merodeando cerca de la entrada del campamento a principios de verano, y ahora creía que era Derek, observando en silencio. Al cuarto día, una de las consejeras, Ashley, encontró entre las rocas del lago una camisa de consejero idéntica a la de Derek, doblada y limpia, pero marcada con símbolos hechos con tinta. Cerca de allí, en una rama de pino, colgaba una etiqueta con el nombre, Holmes, equipo Timber Valley. Esa noche, mientras patrullaba, Megan vio luces provenientes del sendero boscoso. Al acercarse, la linterna se apagó, dejando todo completamente a oscuras. Oyó a alguien correr y susurrar su nombre. Huyó de vuelta al cuartel, donde encontró a todos los chicos despiertos y aterrorizados. Uno de ellos mostró un rasguño reciente en el brazo. Decía que una mano fría lo había jalado al intentar cerrar la ventana. El ambiente en el campamento se volvió insoportable. Los adolescentes dormían juntos en grupos grandes. Algunos se negaban a hacer senderismo y todos los monitores estaban exhaustos. Durante el desayuno del quinto día, apareció una bandeja de comida en la mesa de los monitores con una nota escrita a mano. Siempre hay alguien pendiente de nosotros. Al día siguiente, al volver a investigar el campamento, Ashley encontró una página de su diario enterrada bajo unas rocas. Era el extracto arrancado del cuaderno de Derek, con frases inconexas. No todos duermen. Algo acecha. Siento que me vigilan. No debo abandonar el rastro. Si desaparece, no lo busques. El campamento decidió finalizar las actividades antes de lo previsto y notificó a los padres. Durante la limpieza final, descubrieron una caja metálica cerrada con llave al fondo del cobertizo de herramientas. Dentro había una foto grupal de ese verano, todos sonriendo, excepto Derek, quien aparecía desenfocado en una esquina de la imagen, mirando fijamente a la cámara. Lo más inquietante vino después. En las semanas siguientes, los monitores y escampistas empezaron a recibir mensajes de texto de un número desconocido, con fotos del campamento de noche y frases cortas como "he vuelto", "observando" o simplemente "SHHH". La policía nunca descubrió la fuente. Timber Valley reabrió sus puertas 2 años después, pero nunca volvió a aceptar nuevos monitores para las patrullas nocturnas. Y el nombre Derek Holmes permanece en los registros hasta el día de hoy, no como empleado, sino en la lista de personas desaparecidas. 7. Fuera de temporada. En marzo de 2022, la familia Keller decidió pasar un fin de semana diferente, cambiar el bullicio de la ciudad por la tranquilidad de las montañas del Tirol, en Austria. El patriarca Thomas encontró fotos en línea de una antigua estación de esquí llamada Berwaldhof, que llevaba 5 años cerrada y se encontraba lejos de cualquier asentamiento. Aunque oficialmente cerrada, el sitio aún permitía la acampada libre en sus amplios terrenos, según foros de aventura. Thomas, su esposa Linda y sus hijos Max, 16, y Sophie, 11, llegaron un viernes frío. El camino al complejo era sinuoso y estaba rodeado de pinares, con viejos letreros oxidados que advertían de obras paralizadas. Al aparcar cerca del antiguo albergue principal, la familia fue recibida por un silencio absoluto, roto solo por el viento y el crujido ocasional de las ventanas mal cerradas de los edificios abandonados. El complejo parecía congelado en el tiempo, juguetes de niños medio enterrados en la nieve, cabañas de alquiler con cortinas descoloridas, la piscina vacía llena de hojas y ramitas. A pesar de su aspecto descuidado, el lugar emanaba una extraña sensación de confort. Linda sugirió acampar junto al albergue principal, donde podrían usar el viejo porche para proteger sus tiendas. La primera noche, la familia encendió una pequeña fogata y cenó bajo el cielo estrellado. Thomas y Max exploraron los alrededores con linternas, entrando brevemente en la cabaña vacía. Dentro, encontraron muebles polvorientos, cuadros de paisajes en las paredes e incluso un libro de visitas abierto en la recepción. Para sorpresa de Max, el libro contenía entradas recientes, nombres, fechas y comentarios de que disfruten de su estancia, todo escrito a mano con la misma letra. De madrugada, Sophie despertó a sus padres, alegando haber visto luces en dirección al antiguo parque infantil. Thomas salió de la tienda para comprobarlo, pero no encontró nada. Al regresar, notó huellas recientes en la nieve,
grandes, que iban y venían de las cabañas circundantes. A la mañana siguiente, mientras la familia desayunaba fuera de la cabaña, Sophie encontró una pulsera perdida en el porche, con el nombre grabado, Anna. Max buscó y encontró, parcialmente enterrada en la nieve, una caja de música con una melodía lenta y repetitiva. Al abrir la tapa, apareció un mensaje garabateado: bienvenidos. La temporada nunca termina. A media tarde, decidieron explorar el interior del resort. En el salón de baile abandonado, encontraron mesas cubiertas de polvo y una chimenea aún ligeramente caliente, como recién usada. Max subió a las antiguas habitaciones del personal y, al abrir un armario, vio uniformes colgados, algunos con signos recientes de uso y olor a detergente. En el baño, Sophie vio a alguien cruzando el pasillo en el espejo, pero al salir, no encontró a nadie. Al final del día, Thomas notó que faltaba algo de comida. En la cocina, los utensilios se habían usado y dejado secar, y una tetera recién hecha estaba sobre la mesa, aún tibia. Linda sugirió que tal vez compartieran el espacio con una persona sin hogar o un aventurero local, pero a Thomas le perturbó el silencio absoluto que los rodeaba y que nadie dijera nada. Para garantizar su seguridad, decidieron pasar la noche dentro de la cabaña principal, cerrando las puertas y ventanas. La segunda noche, alrededor de las 2 de la madrugada, oyeron un suave golpe en la puerta trasera. Thomas guardó silencio, esforzándose por oír. Un susurro ronco repetía: ya pueden salir, ha vuelto la temporada. Thomas se asomó por la ventana y vio la sombra de una figura alta con ropa anticuada de empleado del resort. Max vio figuras corriendo entre las cabañas, y Sophie juró haber oído su nombre varias veces, muy suavemente, desde afuera. De repente, las luces de la cabaña empezaron a parpadear, a pesar del supuesto apagón, y las puertas del armario se cerraron de golpe. La vieja radio de recepción se encendió sola, reproduciendo música clásica distorsionada. Sophie, aterrorizada, dijo haber visto un rostro pálido observándola desde afuera, tras el cristal. Thomas intentó llamar a la policía, pero su celular no tenía señal. Decidieron salir por la puerta trasera, pero estaba bloqueada. Max recordó la ventana del baño. Uno a uno, salieron por la ventana y corrieron hacia el auto. Al llegar, se dieron cuenta de que alguien había sacado la llave del contacto. Linda la encontró tirada en el suelo junto a un par de guantes húmedos. Cuando intentaron arrancar el auto, vieron, a lo lejos, a un hombre de pie bajo la luz del porche, vestido con el uniforme del resort y sonriendo con una expresión vacía e inquietante. Sin opciones, decidieron huir a pie por la carretera. En el camino, se encontraron con letreros cubiertos de hielo con mensajes garabateados: no se admiten visitas fuera de temporada y regresar cuando se les invite. Tras más de una hora de caminata en el frío, llegaron a una pequeña gasolinera abandonada, donde lograron llamar a un camionero que pasaba para pedir ayuda. Días después, la policía investigó el complejo. Descubrieron indicios de ocupación reciente en el chalet principal, comida preparada, ropa secándose en la chimenea, un cuaderno con una escritura idéntica a la del libro de visitas. Las huellas dactilares coincidían con las de Johan Oe, un ex empleado de Ver Waldorf cuya desaparición se había reportado desde el cierre del complejo en 2017. Otros objetos, juguetes viejos, notas de huéspedes, cartas sin enviar, indicaban que alguien había permanecido allí todos estos años, esperando la reapertura de la temporada. Los Keller nunca volvieron a acampar. Y desde entonces, cualquiera que se atreva a visitar el antiguo Ver Waldorf fuera de temporada encuentra la puerta principal cerrada con cadenas nuevas y un cartel pintado a mano: vuelva a la temporada adecuada. Fuera de temporada, sin huéspedes, solo compañía. Y así llegamos al final de estas 7 aterradoras historias de acampadas que terminaron en pánico absoluto. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Lo pensarás 2 veces antes de volver a acampar? Cuéntame en los comentarios qué historia te asustó más o si alguna vez tuviste una experiencia aterradora acampando. Me encantaría escuchar tus historias. Si te gustó el vídeo, no olvides darle a me gusta, ya que nos ayuda mucho a traerte más contenido como este. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita.